Una de las emociones más difíciles de manejar en la vida es el enojo. Unos lo llaman ira, otros le dicen rabia, pero sea como sea, es algo que tiene en nuestra vida un efecto perturbador, y no solo en la de nosotros, sino en los que nos rodean. Creo que una persona airada es lo menos que deseamos nosotros tener cerca. Y si nosotros somos los que tenemos esa característica, pues la gente tal vez nos va a rechazar por eso. El dominio propio está contemplado en la palabra de Dios como algo necesario para que nosotros podamos manejar correctamente el enojo o la ira, porque es una emoción que necesita tener un equilibrio, que necesita que seamos sobrios, que necesita que entendamos que no nos trae ningún beneficio ni a nosotros ni a los demás, y que es necesario crecer como persona y crecer en nuestro entendimiento de las emociones que pueden ser tóxicas para nuestra vida, para poderlas manejar correctamente. De hecho, la palabra de Dios instruye en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, que es necesario añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio dice afecto fraternal. Me gusta esto cómo termina, porque si nosotros queremos vencer el enojo, tenemos que tener de estas virtudes en nuestra vida. Tenemos que tener la fe, tenemos que tener la virtud, tenemos que tener el conocimiento, el dominio propio, pero también el afecto fraternal, porque cuando estamos enojados con alguien, es ese afecto fraternal el que nos lleva a buscar la paz, a buscar el perdón en este caso. Ahora, para manejar nosotros adecuadamente el enojo, tenemos que tener amor. Dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de faltas. ¿Por qué nos enojamos con nuestro prójimo? ¿Por qué nos enojamos con nuestro cónyuge? ¿Por qué nos enojamos con nuestros hijos, con nuestros padres? ¿Por qué nos enojamos? Muchas son las razones, pero también las razones son obvias en cuanto a la ofensa, pero debemos estar dispuestos a perdonar. Porque el enojo, la ira, se alimenta de la falta de perdón, se alimenta del resentimiento, se alimenta de los pensamientos inadecuados en nuestra vida. Ahora, resolver el enojo por lo general implica perdonar, y no se puede perdonar sin amor. Es interesante porque hablamos de perdón, hablamos de enojo, hablamos de ira, hablamos de rabia, y algunos tenemos que hablar de amargura, porque la amargura es una consecuencia del enojo no resuelto, de la ira no resuelta. De hecho, la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado, no sea entonces que por causa del resentimiento, por causa del enojo, por causa de la ira, alguno sea afectado y alguno tenga una raíz de amargura en su corazón. Es necesario resolver entonces el enojo. De hecho, la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos dice esto? Que si hay un problema, si hay un enojo provocado, si hay una ira, si hay una rabia allí, hay que resolverla rápido. Hay que resolverla el mismo día en que salió, en que surgió. El conflicto que hubo, vamos a resolverlo de una vez. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama con un problema. Mucha gente pasa noches de insomnio, noches sin dormir, dando vuelta en la cama, no encuentra qué hacer. ¿Por qué? Porque está lleno de ira. El enojo tomó lugar en su vida por algo que le sucedió, por algo que le hicieron, por una palabra que escuchó, por una acción negativa que le afectó. Eso lo hace estar enojado. Y entonces, al no haberlo resuelto, la noche que pasa es una noche
desagradable, indeseable. Pero dice más la palabra de Dios, que el enojo abre puertas a Satanás. Por eso completa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 27. Después que dice en el 26, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo. En el 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No solucionar el enojo abre puerta a Satanás, abre puerta al diablo en nuestra vida, abre puerta al diablo en nuestro hogar, abre puertas al diablo en nuestra familia, abre puertas al diablo en nuestro matrimonio. Por eso hay que resolver el enojo, hay que resolver la ira. El enojo no resuelto nos puede llevar al odio, al resentimiento, al deseo de venganza, a la raíz de amargura, como ya te lo dije y lo plantea Hebreos 12:15. Pero hay algo tremendo. La palabra de Dios en el libro de Génesis me dice que por causa del enojo, por causa del resentimiento, Caín mató a Abel. El primer homicidio en la humanidad, el primer asesinato en la humanidad fue causado por el enojo, fue causado por la ira, fue causado por esta emoción que dominó a este hombre y que no resolvió, no pudo resolver adecuadamente y a tiempo. Ahora, ya que la Biblia nos dice que la ira no produce la bendición de Dios, dice, la ira o el enojo no obra la justicia de Dios. Si tú quieres tener justicia de Dios, si tú quieres que Dios obre en tu vida y a tu alrededor, en tu entorno, en tu hogar, en tu familia, por favor, dice la Biblia, deja la ira y desecha el enojo. Busca arreglarte con tu adversario, busca arreglarte con la persona que te ofendió. Y si tú fuiste el ofensor, corre, pide perdón y arréglate con esa persona ofendida. Bendiciones.